Diciembre de 1943. Un grupo disperso de soldados alemanes corre por salvar sus vidas. Algunos tropiezan con las pilas de los cadáveres de sus compañeros y caen al barro húmedo. Otros, heridos, eligen lanzarse directamente a las aguas del río Dnieper, que tras 4 meses de combate se han teñido de rojo. Una extensa línea de agua carmesí que partía a Ucrania a la mitad, pasando por el objetivo más preciado del Ejército Rojo, Kiev, que al mismo tiempo era el lugar que las tropas de Hitler debían defender hasta las últimas consecuencias. Las bombas estallaban por todos lados. Los aviones soviéticos bombardeaban las costas occidentales, mientras un número inferior de aeronaves de la Luftwaffe intentaba detener la masacre. Los alemanes comenzaron su retirada, como lo habían hecho en Kursk, en Stalingrado, en Leningrado, pero esta vez lo harían con 300.000 hombres menos, que cayeron acribillados frente a la implacable sed de venganza del Ejército Rojo. Stalin estaba completamente decidido a recuperar todo el territorio soviético tomado por los alemanes, y a su vez, Hitler estaba dispuesto a sacrificar un ejército entero para mantener la ocupación de Kiev. La batalla del Dnieper es recordada por ser una de las más grandes de la historia, pero aún más por ser de las más sangrientas y brutales. Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar. El 24 de agosto de 1943, el sol salía sobre las orillas del río Dnieper, aguas que atravesaban el territorio ucraniano, por entonces parte de la poderosa Unión Soviética. Los primeros rayos de luz bañaron a un enorme contingente de soldados alemanes, más de 1 millón de efectivos de la Wehrmacht que retomaban sus actividades con un enorme cansancio. Los hombres estaban profundamente desmotivados. La campaña en tierras soviéticas había resultado un fracaso absoluto y aún así su líder, Adolf Hitler, les ordenó defender con sus propias vidas la última línea sobre la que habían avanzado, bastante alejada de las ciudades rusas. Todo el grupo de ejército sur de Alemania se preparó para otra jornada levantando defensas dentro de lo que llamaban la línea Panther-Wotan. Las palabras del Führer habían sido muy claras. No importaba el costo en vidas humanas. Bajo ninguna circunstancia el enemigo debía atravesar el río y llegar a Kiev. Pero lo que los soldados de la Wehrmacht no sabían era que a pocos kilómetros de su muralla humana avanzaba el implacable Ejército Rojo, con 2.500.000 de hombres sedientos de venganza. 2,5 millones de soldados, 51.000 cañones, 2.400 tanques de guerra y casi 3.000 aviones. Este era el impresionante contingente que el Ejército Rojo envió contra la línea defensiva Panther-Wotan, con el objetivo de expulsar a los alemanes de la Ucrania ocupada. Los hombres de Joseph Stalin querían venganza por los continuos ataques de Alemania contra la Unión Soviética, especialmente por las brutales batallas que se libraron en Leningrado y Stalingrado. Sobre el largo de la orilla del Dnieper se encontraba el grupo de ejército sur de Adolf Hitler, con la orden efectiva de rechazar a los soviéticos hasta el último hombre. Los alemanes eran aproximadamente 1.250.000 y contaban con 12.600 cañones, 2.100 tanques de guerra, además de 2.000 aeronaves de la Luftwaffe. En esta inferioridad de condiciones, la Wehrmacht debía defender unas 30 cabezas de puente dispersas a lo largo de todo un país. Los soviéticos prácticamente doblaban en fuerza a los cansados alemanes, que para mayor dificultad se encontraban profundamente agotados por la constante retirada del territorio soviético. La campaña contra Stalin se había extendido mucho tiempo, y el Führer no lograba imponerse sobre los comunistas, que rechazaban cada incursión como una bestia herida que lucha hasta las últimas consecuencias. Pero ahora era tiempo de la represalia, y los alemanes lo sabían. Luego de retraerse hasta el río Dnieper, las fuerzas de Hitler recibieron la orden de construir una línea defensiva a lo largo de la orilla, que cruza Ucrania de norte a sur, y enfocar las defensas en los puentes que representaban el único ingreso a Kiev y la zona más occidental. Pero esto no detendría a las tropas soviéticas. El Ejército Rojo se dividió en 5 frentes para abarcar todo el ancho de la orilla del Dnieper. Luego comenzaron su avance contra la muralla occidental, montada provisoriamente por los alemanes, con 45 ejércitos divididos en los frentes norte, noroeste, central, sudoeste y sur.
Enfrente, una espantada Wehrmacht esperaba la gran ola de acero y furia, dividida en varios batallones, liderados por los primero y cuarto ejércitos Panzer y lo que aún quedaba en pie del sexto y octavo ejército. Los últimos días de agosto tiñen al Dnieper del color de la sangre. Los dos ejércitos chocaron de frente, entreverándose en un torbellino de explosivos, balas, bombardeos y hasta combate cuerpo a cuerpo. Poco y nada pudieron hacer los alemanes para repeler al ejército rojo, que lanzó una lluvia de explosivos con sus 50.000 cañones, mientras la infantería impactaba como un maremoto contra la costa este del Dnieper. De cualquier manera, los alemanes fueron lo suficientemente tenaces para no ser barridos por el huracán de violencia desatado por el ejército rojo. Aferrados a sus últimas fuerzas, muchos hombres de la Wehrmacht vivieron para ver otro mes, aunque para casi la mitad, septiembre sería el último. Pese a los enormes esfuerzos de los soviéticos, los alemanes aún resistían allí donde más importaba, en los puentes que cruzaban el Dnieper. Si no conseguían estos accesos, los hombres de Stalin jamás podrían avanzar sobre la parte más importante de Ucrania. Fue por este mismo motivo que el grupo de ejército sur de Hitler enfocó la mayor parte de las defensas en dichas estructuras, aunque hay quienes creen que ubicar a las tropas de esta manera abrió la posibilidad de que los soviéticos tomaran varias cabezas de playa en zonas tan importantes como la central y la sur. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la estrategia de la Wehrmacht fue la adecuada ante esta situación? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. Lo cierto es que por más infranqueables que parecían las defensas en los puentes, tras varios ataques fallidos, la insistencia del ejército rojo empezó a mellar el escudo alemán. Los soviéticos lanzaron varios operativos con hasta 5.000 paracaidistas, y si bien fueron repelidos por la Wehrmacht, esto permitió que el cuerpo principal de los frentes se acercara hasta la playa. El 22 de septiembre los comunistas tomaron el primer puente, el 24 el segundo. Para fin de mes eran más de 20 los accesos con los que contaban el ejército rojo para ingresar en la parte occidental de Ucrania. Los alemanes comenzaron a retirarse hacia Kiev, mientras los soviéticos se apoderaban definitivamente del río Dnieper. Con balsas improvisadas, algunos soldados emprendían su marcha hacia la ciudad. A lo largo de toda la costa, los soldados de Stalin habían clavado carteles de cara a sus hombres que ordenaban «Toma Kiev». El furor se apoderó del ejército rojo mientras avanzaba sobre la antigua capital de Ucrania. Durante los 2 meses siguientes, los soviéticos sitiaron la ciudad, aunque fueron mantenidos a raya por una excelente defensa protagonizada por el 24º Cuerpo de Panzer, liderado por el emblemático Walter Nering. Pero los soviéticos eran demasiados y muy insistentes, de manera que presentaron un problema incluso para la brillantez táctica de los comandantes alemanes. Para el 5 de noviembre, los tanques de guerra del Ejército Rojo atravesaban las calles de Kiev. Aunque Hitler envió refuerzos, que más tarde resultarían escasos, la Wehrmacht no logró recuperar de manera definitiva la parte oriental de Ucrania. La victoria de los soviéticos fue menos importante que la derrota de los alemanes, quienes sufrieron la impresionante cantidad de 300.000 bajas, y existen registros que aseguran que sus heridos fueron casi 1 millón. En cuanto a los hombres de Stalin, se estima que sus muertos fueron 280.000, además de otro millón de heridos. Aunque existen debates al respecto de esto, la batalla del Dnieper se considera aún uno de los enfrentamientos más sangrientos y terroríficos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de finales del año 1942, más de 300.000 soldados alemanes quedaron atrapados en la ciudad de Stalingrado y sus alrededores. Esto fue producto de la obsesión que tenía Adolf Hitler por capturar la urbe que llevaba el nombre del líder de la Unión Soviética y su rotunda negativa a que sus tropas abandonasen el campo de batalla. Es por ello que cuando el Ejército Rojo se propuso en el mes de diciembre recuperar la ciudad, sus más de 1 millón de soldados, 800 tanques, 1.000 aviones y 13.000 cañones superaron con creces los números nazis. Por lo tanto, el sexto ejército de la Wehrmacht, en pocos días, pasó de ser una poderosa hueste atacante a ser una fuerza sitiada y sin escapatoria. Su única esperanza de sobrevivir era que llegara un supuesto reabastecimiento aéreo por parte de la Luftwaffe
y que una nueva ofensiva germánica pudiera romper el renovado cerco soviético. Ese era el plan del alto mando nazi, que fue denominado Operación Wintergewitter, que traducido al español es Operación Tormenta de Invierno. Pero ¿qué sucedió con los soldados alemanes sitiados en Stalingrado? ¿Y cómo terminó este operativo de rescate de la Alemania nazi? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir los detalles de una batalla en la que, además del enemigo, las huestes germánicas debieron enfrentarse al gélido frío soviético, al hambre y a la desesperación. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. A finales del año 1942, el hombre a cargo de las fuerzas alemanas sitiadas en Stalingrado era el general Friedrich Paulus. A su mando estaban el cuarto y el sexto ejército Panzer, así como el tercer y cuarto ejércitos de Rumanía. Las órdenes llegadas de Berlín eran claras. En vez de intentar huir rápidamente mientras las líneas soviéticas estaban organizándose, deberían permanecer en la ciudad y aguantar el asedio. En otras palabras, mantener el dominio de la ciudad a cualquier costo hasta que les llegara el tan ansiado relevo por parte de las fuerzas mecanizadas del mariscal Erich von Manstein. La misión de rescate, llamada Operación Tormenta de Invierno, le fue encomendada a este mencionado veterano oficial nazi. Consistía básicamente en romper el encierro soviético y abrir un pasillo por el que se pudiera abastecer a las tropas en Stalingrado. Mientras tanto, los soldados sitiados sobrevivirían con la promesa de Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, con lo que la Fuerza Aérea Alemana les abastecería desde el aire. No obstante, este compromiso fue imposible de asumir. Esto se debió a que de las 700 toneladas diarias de suministros pactadas, solo se alcanzó a enviar 100. Lo cierto es que conforme avanzaban los intentos del fallido reabastecimiento aéreo y de la ofensiva de von Manstein, los 300.000 nazis en Stalingrado tenían por delante un panorama apocalíptico, porque no solamente estaban obligados a resistir los embates soviéticos, sino que también tenían que combatir contra el frío y el hambre, contrincantes invisibles que poco a poco pasaron a convertirse en la mayor amenaza. En el libro Stalingrado del historiador británico Anthony Beevor, el experto asegura que lo peor a lo que se exponían era la congelación debido a las bajas temperaturas que podían alcanzar hasta los 25 grados bajo cero. Jamás podré olvidar el ruido que hacían las balas al chocar contra los cuerpos congelados, expresó un soldado soviético. Por el lado alemán, por ejemplo, uno de los combatientes señaló que debido a que el frío extremo provocó el congelamiento de sus pies, se despertó para ver cómo unos ratones se habían comido 2 de sus dedos. Y es que la congelación tardaba muy poco en suceder. De hecho, existen testimonios que aseveran que los cadáveres enseguida quedaban helados, y lo mismo sucedía con la sangre que salía de las heridas. El otro gran enemigo de los soldados alemanes era el hambre, un factor que debilitó considerablemente tanto su moral como su integridad física. Debido al frío, la poca carne que se podía conseguir tenía que ser cortada a serrucho, y en la mayoría de los casos era carne de caballo desnutrido. Asimismo, dentro de la escasez de las provisiones que llegaban desde el aire, en ocasiones había cajas que no eran de gran utilidad para calmar el hambre, ya que contenían preservativos, caramelos o harina. La combinación de estos factores provocó que cientos de soldados sucumbieran a la locura o a las alucinaciones, hasta el extremo de que muchos optaron por el suicidio con tal de escapar de aquella penosa situación. A la vez que sucedían todos estos terribles hechos dentro de la ciudad de Stalingrado, fuera de ella, las tropas de Manstein protagonizaban una carrera contrarreloj para intentar salvar a sus camaradas de armas. La unidad acorazada estrella de la misión Operación Tormenta de Invierno sería el temible tanque Panzer VI Tiger con su potente cañón de 88 milímetros. La ofensiva alemana comenzó el 12 de diciembre de 1942, sorprendiendo inicialmente al Ejército Rojo, gracias a la potencia y el poder de fuego de los mencionados carros de guerra. De hecho, el primer día hubo unidades que consiguieron avanzar hasta 60 kilómetros, superando a la infantería soviética en sus posiciones defensivas. Lo mismo sucedió al principio con las unidades blindadas del Ejército Rojo, porque claro, los T-34 y T-70 aún no habían podido ser reemplazados o reparados tras los combates acontecidos unas semanas antes.
Sin embargo, las fuerzas mecanizadas soviéticas pudieron reaccionar a tiempo y reorganizarse para enfrentar la avanzada nazi. Tal fue así que una semana después de iniciada la Operación Tormenta de Invierno, los éxitos iniciales enseguida se estancaron y las cosas se hicieron mucho más difíciles para la misión de rescate. Estas terribles condiciones se sumaron a la constante negativa de Hitler de permitirle a los soldados del Sexto Ejército que abandonaran la ciudad para intentar reunirse con sus potenciales salvadores. Fue así que poco a poco la esperanza se fue desvaneciendo. Con el correr de los días, tanto el combustible como la munición de los tanques alemanes comenzó a escasear, y como consecuencia directa de esto, los menos de 100 tanques operativos que quedaban y la debilitada infantería optaron por el repliegue para no perder la vida a ellos también. Para el 24 de diciembre de 1942, la retirada era total. Se había dejado a su suerte a las tropas sitiadas en Stalingrado, filas que de todas maneras ya estaban en su mayoría diezmadas, desnutridas, congeladas y con poca voluntad y aptitud física para continuar con el combate o mismo para intentar colaborar activamente con la consecución del éxito en la Operación Tormenta de Invierno. Finalmente, 2 días después de que el general Paulus se negara a una rendición incondicional, el 10 de enero de 1943, los soviéticos lanzaron su mayor ofensiva para terminar recuperando la ciudad. El operativo de salvataje, por lo tanto, fue un rotundo fracaso para la Wehrmacht. Del otro lado, esta victoria estratégica y moral del Ejército Rojo sirvió para seguir haciendo retroceder a la fuerza invasora y para continuar recuperando, a un gran costo, el territorio que había sido ganado por los alemanes. Las ambiciones de Hitler de conquistar la ciudad de Stalin, entonces, chocaron contra un muro prácticamente infranqueable. En la segunda mitad del año 1941, las tropas de la Alemania nazi comenzaron a rodear la ciudad soviética de Leningrado con el fin de capturarla. Este era uno de los más fervientes deseos de Adolf Hitler. Para el Führer, aniquilar dicha urbe significaba asestarle un duro golpe al bolchevismo, aún más que la propia Stalingrado. La razón de esto era que al arrasar con esta ciudad, se irían con ella la cuna de la Revolución de Octubre y un enorme símbolo de la Unión Soviética, todo al mismo tiempo. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado se alzó como un faro para el Ejército Rojo. Tanto fue así que entre sus líneas se decía: si Leningrado resiste, nosotros también persistiremos. Por ende, que sucumbiese ante los nazis hubiera sido el equivalente al inicio de una estrepitosa derrota. Sin embargo, para el 8 de septiembre de 1941, el panorama no era para nada alentador. La ciudad estaba completamente cercada y las únicas 2 vías de comunicación con el exterior eran por aire o por el lago Ládoga. Claramente la situación se estaba haciendo cada vez más insostenible y el Ejército Rojo debía hacer algo. Fue de esa urgente necesidad que nació la llamada Operación Chispa. Pero ¿en qué consistió este operativo? ¿Y cómo consiguió llevar al Ejército Rojo a romper con el aparentemente inexpugnable cerco nazi y de esa manera cambiar la balanza de la guerra? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar todos los detalles de la histórica Operación Chispa. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A finales de 1941, la situación en Leningrado era atroz. Más de 2.5 millones de habitantes, de los cuales 400.000 eran niños, estaban atrapados por el asedio alemán. No pasó mucho tiempo hasta que los alimentos empezaron a escasear y mientras el Ejército Rojo hacía lo que podía en tales circunstancias, la población civil combatía al otro gran enemigo, el hambre. Nos bombardean desde aviones, nos disparan, aunque esto no es lo peor porque nos hemos acostumbrado tanto que no nos sorprende, escribió Lena Mujina, en aquel momento con 17 años de edad. Pero la situación alimentaria empeora día a día y es horrible. Nos falta pan. De hecho, debido a la desesperación, en la primavera de 1942 empezaron a circular unos folletos con recetas para cocinar plantas. Por ejemplo, ensaladas de dientes de león, sopas de ortiga y croquetas de trébol.
Fueron varios los intentos que hicieron los soviéticos para romper el sitio de la ciudad y así poder reabastecer a una población que estaba al borde del desastre. Sin embargo, todos terminaron en sendos fracasos. Hasta que en diciembre de 1942, el alto mando aprobó la Operación Chispa, un esfuerzo combinado de los frentes Volyov y Leningrado, que debían derrotar al enemigo en el área de Lipka, Gaitolovo, Dubrovka y Schliessburg, para así penetrar el bloqueo nazi. De inmediato el Ejército Rojo puso manos a la obra. Se construyó un campo de entrenamiento, en el que se hicieron réplicas de fortificaciones enemigas en madera, nieve, hielo y tierra, similares a las que utilizaban los alemanes en aquella geografía, para que los soldados supieran cómo burlarlas. Además, se dispusieron varios polígonos de tiro para que pudieran mejorar la puntería. Mientras tanto, la preparación de la ofensiva significó también la llegada por la vía aérea de reabastecimiento de artillería y munición, así como más de 800 aviones listos para entrar en combate. Sin dudas, era una apuesta a todo o nada. En lo que refiere al curioso nombre del operativo, la leyenda se lo atribuye al propio Joseph Stalin. El máximo líder de la Unión Soviética se habría esperanzado con que el quinto intento, después de tantos fracasos seguidos, fuera la chispa que prendiese el fuego y así poder conseguir aunar los dos frentes del Ejército Rojo y romper el cerco nazi. Lo que sí es probadamente cierto es que al inicio de la operación, las fuerzas soviéticas disponían de alrededor de 303.000 efectivos, unas 4.900 unidades de artillería y morteros, más de 600 tanques y 809 aviones. Al mando de los dos frentes estaban el mariscal Kliment Voroshilov y su par, el legendario Georgy Zhukov. Por su parte, las líneas germanas contaban con 60.000 combatientes, 700 unidades de artillería y morteros, unos 50 tanques y 200 aviones. A las 9:30 de una fría mañana del 12 de enero de 1943, luego de más de 2 años de bloqueo y con poco más de un mes de preparación, comenzó la Operación Chispa. Durante 2 horas el huracán de fuego cayó sobre las posiciones enemigas, escribió en sus memorias el recordado mariscal Zhukov. El estrépito de las artillerías de los frentes de Leningrado y Volyov se unieron en un bramido único y era difícil distinguir quién atacaba y desde dónde. El triunfo, no obstante, estuvo muy lejos de ser instantáneo. Sí que es verdad que el efecto sorpresa le jugó a favor, sobre todo por la inusitada intensidad de la ofensiva luego de los certeros y exhaustivos bombardeos. Un sargento nazi de la 127ª División de Infantería lo describió posteriormente como una pesadilla. Los soldados estaban desbordados por el pánico, señaló. Los rusos apenas se habían acercado cuando los que estaban en las trincheras salieron a recibirlos con las manos en alto. La avanzada del Ejército Rojo fue lenta y metódica, protagonizando cruentos combates contra las eficaces líneas enemigas y a su vez repeliendo los feroces contraataques alemanes. De hecho, vista la intención irrefrenable de las tropas de Stalin, la Wehrmacht había reforzado a sobremanera distintas posiciones que se convirtieron en verdaderos fortines militares. Pero el estratégico esfuerzo soviético, aunque desesperado, pudo más que cualquier resistencia nazi. A las 11 de la noche del 18 de enero, Yuri Levitan, locutor principal de Radio Moscú, leyó por radio un comunicado a la ciudad asediada que decía: «Se ha levantado el sitio a Leningrado». El Ejército Rojo había conseguido abrir un corredor de 10 kilómetros de ancho sobre la orilla del lago Ládoga. Esta extensión de territorio contenía una ansiada línea de ferrocarril que pasó a conocerse como el Camino de la Victoria y como tal permitió restablecer el abastecimiento de la ciudad. Esta vía, sin embargo, continuaría siendo objetivo intermitente de la artillería alemana hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. En la Operación Chispa murieron alrededor de 34.000 soldados soviéticos y 23.000 alemanes. No obstante, pese a los reiterativos intentos de levantar por completo el bloqueo de la ciudad por parte del Ejército Rojo, lo conseguirían recién un año después, el 27 de enero de 1944. Para terminar, podemos hacernos eco de las palabras del historiador ruso Vadim Trulyachov. El levantamiento del sitio de Leningrado es uno de los principales acontecimientos que anunciaron un cambio drástico en el curso de la guerra, ya que hizo que los soldados soviéticos creyeran en la victoria definitiva sobre el fascismo.
Y para ello está claro que la Operación Chispa fue justamente el hecho que originó una gesta que a todas luces, y según todos los pronósticos, parecía imposible. Inmediatamente después de este éxito militar, el mariscal Zhúkov planificó la Operación Estrella Polar, una idea mucho más ambiciosa, que tenía como objetivo la destrucción definitiva del grupo de ejércitos norte de la Alemania nazi. Pero eso es otra historia. Ya llegando al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y nos contestes la siguiente pregunta. ¿Crees que hubiese sido distinto el desarrollo de la guerra si Hitler no se hubiera empecinado con destruir ciudades específicas como Leningrado o Stalingrado? Cuéntanos, déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.